Capítulo 469. Casado. Punto de vista de Eleanor Leishwin. ¿Es esa una persona? Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de lo que estaba viendo. No emanan maná, pero liberan una aura tan fuerte. Pero ¿cómo? Entonces, este es el proyecto secreto de Gideon, dijo caer a mi lado, con las palabras espesas en la boca. Le lancé una mirada preocupada a la joven de cabello corto y dorado. Necesitamos llevarlos a todos a un sanador. Vacilante, todavía sin estar muy seguro de lo que estaban pensando estos alacrianos, agregué, parece que la batalla está cambiando. La cosa hombre lagarto era tan rápida que ya había llegado a la carretera, saltando 6 metros en el aire para pasar una pequeña pastelería y aterrizar en el terraplén justo enfrente de varios grupos de alacrianos que habían alcanzado los niveles más bajos. Los alacrianos comenzaron a lanzar hechizos, pero las muchas rayas de color naranja, verde y rojo rebotaban en su mayoría en las escamas grises. La cosa, soldado. ¿Traje? No podía decidir cómo llamarlo, girado, alejando a 2 Trikers con un solo golpe de su cola y mostrándonos su espalda, que tenía una estructura de algún tipo de metal fijada directamente en la carne, escamas, carne y hueso. Cualquier espacio en el acero y la carne estaba cubierto por más barrera de maná transparente. Un segundo de los trajes de bestias de maná pilotados por humanos llegó a la batalla. Este tenía un espeso pelaje gris descolorido, al que le faltaban mechones. Los brazos estaban construidos poderosamente y sostenidos con más metal, y placas de armadura estaban incrustadas en su carne a lo largo de su ancho pecho y costillas. Los colmillos sobresalían a cada lado de la cara del piloto, donde habría estado la amplia mandíbula de la bestia de maná. Superó un salto de 3 metros con facilidad, pasando a un striker para aplastar y desgarrar a un seal. Surgieron más cosas extrañas, algo grotescas, y pronto un pequeño ejército estaba barriendo a los alacrianos de las calles. Probablemente debería haber sentido alivio, o incluso gloria por la victoria, pero en realidad lo único que sentí fue un leve malestar, que se metió en la cabeza y me mareó. Buscando en el interior, me di cuenta de que había agotado más maná de lo que había pensado al principio. Dentro de mi cuerpo, 5 esferas de maná ardían intensamente, cada una de ellas ubicada en una intersección principal de mis canales de maná. Alcancé una de estas esferas, que había reunido y almacenado minuciosamente dentro de mí. Cuando mi conciencia tocó uno, se fundió en maná puro, que luego corrió a través de mis canales hasta mi núcleo, revitalizándome. Mi agarre sobre Kaera se hizo más fuerte. Vamos, tenemos que encontrar a mamá. Bo está con ella, con suerte todavía en el instituto de Artborn donde la dejé. Casi estamos allí. Pero mi tutor, Kaera miró por encima del hombro, en la dirección en la que había aparecido originalmente. A su vez, lancé una mirada fija al resto de nuestro grupo. Los 2 chicos alacrán que cargaban a la chica inconsciente con el cabello corto y dorado, Meila, y la propia Kaera, que apenas podía mantenerse en pie incluso con el maná que le había dado. Sabía que podía condensar maná en una especie de camilla para llevar a su amiga, pero ya iba a ser un viaje difícil. Tendremos que enviar a alguien cuando lleguemos al instituto. Kaera sintió de mala gana y comencé a alejarme con cautela, guiando al grupo de alacrianos hacia un refugio y, con suerte, hacia mi madre. No habíamos ido muy lejos cuando uno de los pilotos, en una bestia de maná de pelaje plateado muy parecida a un oso, con el torso abierto pero envuelto con la barrera transparente, su interior sostenido por una estructura de metal azulado, cargó hacia nosotros. Afortunadamente, me reconoció, aunque no estaba seguro de cómo podía ver con la tela cubierta de runas que le cubría los ojos, y rápidamente aceptó que había tomado prisioneros al grupo de jóvenes alacrianos heridos y cansados antes de partir de nuevo. Llegamos al nivel del instituto de Artborn, no lejos de sus puertas, y me sorprendió verlas cerradas. Aún soportando la mayor parte del peso de Kaera, les grité a los guardias. «¡Hey! ¡Abre! Tengo prisioneros heridos que necesitan llegar al emisor», Alice Leishwin. Un enano con una barba negra recortada y una nariz chata y torcida se asomó por una aspillera, y su yelmo rozó los lados de la estrecha abertura. «El instituto de Artborn está cerrado, Eleanor, no puedo abrir las puertas hasta que el mismísimo Lord Carnelian libere la sujeción». Me quedé boquiabierto ante el guardia, cuyo nombre era Volgermut. ¿Mi mamá todavía está ahí? Él palideció. La he oído gritar incluso a través de las puertas interiores. Creo que su intención era unirse a la lucha, o al menos salir para utilizar sus habilidades como sanadora, pero quedó atrapada cuando Lord de Artborn cerró el palacio. Me di vuelta para mirar a mis prisioneros. Aunque su maldición no había sido desencadenada por su derrota, no podía estar seguro de que no siguieran siendo una amenaza, o de que ellos mismos no estuvieran en peligro.
Mis ojos se desviaron de ellos hacia donde más pilotos de bestias de maná luchaban en la distancia, empujando a los alacrianos hacia atrás y persiguiéndolos por la ciudad. Quizás no importara, el proyecto secreto de Gideon parecía haber sido un éxito y, aunque la batalla aún no se había ganado, no tardaría mucho. Aún así, parecía que no podía liberar el nudo que se había formado en mi estómago. ¿Hay algún otro lugar al que podamos ir?, preguntó Meila en voz baja. ¿Y Nola necesita ayuda? Ella es. ¿Habrá uno o dos emisores en lo de Nold?, respondí, sabiendo que no sonaba del todo seguro. Quizás podamos llegar al palacio, si la lucha no es tan grave. Serás, dijo Caerá, su voz ronca por el dolor y la fatiga. Deberíamos encontrar a Ceras. O Lira. Necesitan saberlo todo. Pueden poner fin a los combates. Recordando la presencia de los dos poderosos alacrianos, que eran aliados de mi hermano, busqué las señales de su batalla solo para darme cuenta de que ya no podía sentirlas. Activando la primera fase de mi voluntad de bestia, recurrí a los sentidos de una bestia guardiana y escaneé la ciudad. Siguiendo las señales de donde se habían enfrentado los poderosos magos, sentí las distantes pero apagadas firmas de maná de los magos centrales blancos. Lance Byron los ha llevado a algunos de los túneles laterales. Señalé. Allí, donde esa barrera está completamente destrozada. Caer había cerrado los ojos y fruncía el ceño concentrada. Apenas puedo sentir nada. Soy demasiado débil. Los nervios se apoderaron de mí como las garras de las bestias de maná mecanizadas que ahora luchaban contra los invasores alacrianos por toda la ciudad, pero los sacudí. Mi propia vida y la de quienes me seguían dependían de que mantuviera la calma. Como no tenía sentido rogarle a Volhermut, inspeccioné las lisas paredes de piedra del patio exterior del Instituto de Ardbor. Tenían al menos 6 metros de altura y no tenían ranuras ni imperfecciones para agarrarse. No había manera de que pudiera traer a caer agua a la chica herida. Estaban los búnkeres recién instalados, pero tendríamos que atravesar toda la ciudad para llegar a ellos. E incluso si lo hiciéramos, habría emisores allí. Y Noula necesitaba ayuda de inmediato. Tenemos que hacer algo, dijo el chico de piel oscura, Valen, pensé que lo llamaban, tenso como un arco tenso. No podemos simplemente quedarnos aquí y esperar a que un lado u otro decida atacarnos. Nadie va a atacarte, comencé, pero mis palabras se convirtieron en un grito cuando de repente llovió fuego oscuro del aire, salpicando las paredes exteriores del Instituto de Árbol. Levanté una barrera de maná blanco brillante a nuestro alrededor y se esconjuró una barrera debajo de la mía. ¿Qué? Sentí el fuego ardiendo a través de mi maná como si estuviera vivo dentro de mis venas de maná. Soulfire, Jadeo caerá. Estaba buscando frenéticamente en la caverna la fuente del hechizo. ¿Pero quién? Apreté los dientes con tanta fuerza que me dolieron, dedicando cada gramo de mi concentración a mantener la barrera en su lugar. Las llamas negras, fuego del alma, siguieron ardiendo en pequeños parches incluso cuando absorbí un segundo de las reservas de maná, y fue solo gracias a la barrera secundaria esa es que no fuimos engullidos. Fue el hechizo más poderoso que jamás había sentido, y ni siquiera estaba dirigido a nosotros, las llamas caían sobre la mitad de Vildorial. En un nivel debajo de nosotros, observé como el pelaje gris de un gruñidor con espinas erguido, que estaba sostenido por una compleja estructura exoesquelética de acero azulado y partes mecánicas que no podía describir, se disolvía bajo las llamas. Las barreras translúcidas de maná que envolvían al piloto se desvanecieron, y luego las llamas también devoraron al piloto. El traje y el piloto colapsaron y ninguno volvió a moverse. De repente, la lluvia de fuego se desvaneció y solté el escudo con un grito ahogado. Se produjeron varias explosiones a la vez y 3 de los pasadizos cubiertos de piedra que salían de la ciudad estallaron hacia el interior con una lluvia de rocas y polvo. Los soldados vestidos de negro y carmesí de Alakria comenzaron a llegar en grupos de 3 y 4. Me quedé boquiabierto ante Caerá y los demás, pero por sus expresiones me di cuenta de que estaban tan sorprendidos como yo. Los soldados que pilotaban los trajes de las bestias de maná comenzaron a alejarse de la ruta de los primeros alacrianos y regresar hacia los recién llegados, pero incluso yo pude ver que estaban luchando por organizarse. Esta nueva ola de enemigos estaba más organizada y dedicada a la lucha, y no mostraron ninguna inclinación a liberarse de la defensa y entrar en la ciudad, sino que llevaron la lucha directamente a cualquier dicatiano que vieran. El más cercano de los túneles rotos estaba solo un nivel por debajo de nosotros, y los alacrianos ya estaban avanzando por la carretera. Quedaríamos atrapados con la espalda contra las enormes puertas de hierro y ya no había forma de llegar a los búnkeres. Tenemos que regresar al palacio, dije, finalmente decidiendo el rumbo. Si evitamos la carretera, probablemente podamos mantenernos alejados de las fuerzas que avanzan y de lo peor de los combates hasta que casi lleguemos allí.
Mientras hablaba, me acerqué a Bo y lo llamé mentalmente. Saber que mamá estaba a salvo dentro del instituto de Artborn me dio la confianza para alejarlo de ella, y el gran oso guardián apareció a mi lado con un leve estallido. Lo rasqué entre los ojos. Gracias, grandullón. Retumbó, luego sus pequeños ojos oscuros se posaron peligrosamente en los demás aparte de Kaera. Retrocedieron nerviosamente. Me volví para guiarlos de regreso a la caverna, pero 3 grupos de batalla alacrianos ya se habían separado y marchaban rápidamente hacia nosotros. Detrás de ellos, 2 de las máquinas bestias de maná se estrellaron contra las líneas del frente de la fuerza más grande. Ustedes son mis prisioneros y su misión en esta ciudad ha terminado. Si intentas escapar, no tendré más remedio que matarte, dije, tratando de añadir un nivel de fiereza a mi voz que no sentía. Kaera de repente me tomó bruscamente del brazo y comenzó a marchar en dirección a los otros alacrianos. ¿Qué estás haciendo? Sisé nerviosamente. Bo retumbó, erizado. Ella me lanzó una mirada fulminante. Solo sigue el juego, dijo con la comisura de la boca. La repentina hostilidad no se extendió a su tono de voz. Estabilicé mi respiración, confiando completamente en ella. ¿Tú, quién está al mando de esta fuerza? Kaera gritó cuando los soldados alacrian todavía estaban a 15 metros o más de distancia. Aquí no hay señales de nuestro objetivo. Informé a su comandante, estamos retrocediendo. Una mujer baja y gruesa que podría haber sido confundida con un enano miró los cuernos de Kaera. Uno de sangre britra entre los rebeldes y traidores. Eso es una sorpresa. Y una maldita vergüenza. Pero no importa. Yo tengo mis órdenes y tú tienes las tuyas. Haz tu maldito trabajo o el alto soberano te iluminará como una vela, ¿no es así? He hecho mi trabajo, insistió Kaera, manteniéndose firme, su presencia imponente a pesar de su fatiga. Es necesario enviar la señal. Lance Arthur Leiswin no está en... Espera un segundo, interrumpió la mujer, centrándose en mí. Sus ojos oscilaron entre Bo y yo, luego se abrieron como platos. ¿Has capturado uno de nuestros objetivos? ¿Cómo hiciste eso entonces? En lugar de esperar una respuesta, miró al hombre que estaba a su lado, un mago delgado como un alambre que vestía túnicas de batalla oscuras con hombreras carmesí y un forro de cadena rojo sangre que se asomaba. Esa es ella, ¿no, la hermana? Incluso tiene el oso, como decían. Sentí que mis ojos se abrían mucho antes de que pudiera detenerme. ¿Qué? Dijo la mujer, prácticamente gritando. Entrégala. La entregaremos directamente a Said Melsi. Kaera me miró, sorprendida con el pie equivocado. Asentí levemente. Giré, liberé mi brazo de su agarre, me quité el arco del hombro, lo saqué y disparé a la garganta del soldado enemigo antes de que sus cejas terminaran de alzarse. Un escudo de viento teñido de verde envolvió a mi objetivo cuando el hombre delgado lanzó un hechizo y mi flecha estalló contra él. Kaera se abalanzó hacia adelante y de sus manos brotaron llamas negras. Al mismo tiempo, se fundió en varias copias fantasmales de sí misma, cada una dibujada en fuego gris. La mujer corpulenta estaba levantando sus puños enguantados para defenderse, pero Kaera reapareció justo frente a ella, y su mano envuelta en llamas atravesó el escudo y se envolvió alrededor de la garganta de la mujer. El fuego negro no quemó la carne de la mujer. En cambio, casi parecía como si estuviera siendo atraído hacia sus poros. El soldado dejó escapar un grito ahogado. Un puño enguantado se estrelló contra el pecho de Kaera. El cabello azul ondeó como una bandera cuando Kaera fue arrojada hacia atrás. Un escudo secundario apareció demasiado tarde para ayudar a amortiguar el golpe mientras se luchaba por reaccionar a tiempo. Kaera golpeó el suelo con fuerza y su respiración se aceleró en un jadeo de dolor. Esquivé una explosión de sonido de conmoción, lancé 3 pequeños discos de maná condensado, los enrollé y me puse de pie con una flecha de luz dorada contra la cuerda de mi arco. Kaera luchó por ponerse de pie cuando la flecha la golpeó en el pecho. Se derritió contra su cuerpo y la envolvió, dándole una capa protectora de maná puro. El corpulento soldado alacriano ya estaba en el suelo, con fuego negro bailando en su boca, nariz y ojos. Podía sentir el maná ardiendo en su carne. Bo dejó escapar un rugido resonante y cargó. El escudo maldijo y comenzó a retroceder. Melsi quiere que la niña viva si es posible, pero no dude en matarla si es necesario. Varios de los otros alacrianos se adelantaron, con las armas desenvainadas y los hechizos preparados. Los discos de maná explotaron, enviando a los 2 traicas restantes y a un caster volando mientras los Ciel luchaban por reaccionar. Bo se abalanzó sobre el caster caído,
quien solo fue salvado por un brillante escudo de piedra negra que formaba una cúpula sobre ellos. Una criatura alada pasó velozmente por encima, sumergiéndose en el caos y arrojando a un lado a los alacrianos restantes. Los dragones. Pensé, con el corazón en la garganta. Pero no era un dragón. Tampoco era una bestia, al menos, no del todo. La forma mecánica de la bestia de Maná medía al menos 9 pies de altura y parecía un grifo ágil parado sobre sus patas traseras. Las alas emplumadas de color gris acero se abrieron a sus costados como guadañas, y mientras giraban, las plumas atravesaron una barrera de ráfagas de viento y luego el delgado escudo detrás de ella. La forma empuñaba una enorme espada de color naranja brillante en una garra delantera con garras, que derribó a un striker que se tambaleaba. El gran alacrián parecía infantil al lado de la enorme máquina, y su espada imbuida de maná como un juguete para niños. El acero chispeó y el brazo del striker cedió un momento antes de que el acero caliente y brillante separara su carne desde el hombro hasta la cadera. Una brillante bola de relámpago rebotó en las plumas grises y se alejó volando inofensivamente. Un ala giró para bloquear una bola humeante de hielo negro y púas de metal. Mientras la máquina giraba, vi a través de la envoltura de maná transparente donde solía estar la garganta de la bestia a la mujer que estaba dentro. Aunque sus ojos estaban cubiertos por la misma banda de seda con runas grabadas que había visto en los otros pilotos, aún así la reconocí, Claire Bladear. La había visto en los laboratorios mientras trabajaba con Gideon y Emily para probar mi forma de hechizo. No la conocía, pero sabía sobre ella, especialmente como su núcleo había sido destruido años atrás, durante el ataque a la Academia Cyrus que provocó que Arthur fuera arrestado por las lanzas. Pero al verla moverse ahora, no habría adivinado que no tenía magia propia. Ella luchó como un aumentador de núcleo plateado. Con las garras de su garra libre, abrió a un caster enemigo y luego hizo una especie de pirueta en el aire. Al finalizar el giro, varias plumas salieron disparadas de sus alas como flechas. Algunos rebotaron en las dos barreras conjuradas por los escudos enemigos, pero más dieron en el blanco, derribando a 3 de los magos enemigos de un solo golpe. Una mujer envuelta en una armadura de piedra y metal y púas conjuradas se arrojó sobre la espalda de Claire y golpeó con sus puños la barrera de maná que cubría partes de su espalda baja expuesta, que se podía ver a través de una red de aparatos ortopédicos. Sacudiéndome del horrorizado asombro de la pelea, envió una flecha de maná puro a través del ojo del último striker. Ella quedó inerte y se desplomó sobre Claire, quien procedió a abrirse paso entre los alacrianos restantes con brutal eficiencia. Cuando cayó el último escudo y la cúpula de obsidiana se derrumbó, las mandíbulas de búho se cerraron sobre el cráneo del último mago con un crujido húmedo, luego regresó a mi lado, olfateando el aire con cautela mientras miraba a Claire. Ella, a su vez, estaba escaneando nuestro entorno. Aparentemente decidió que era lo suficientemente seguro por el momento y giró la cara picuda del grifo hacia mí. Eleanor Leishwin. No deberías estar aquí afuera, dijo. Su voz era apagada y distorsionada, casi como si me estuviera hablando desde debajo del agua. La cabeza del grifo se movió ligeramente para que la cara de Claire apuntara hacia Caera, que todavía estaba sobre una rodilla. Y Lady Caera de Noir. Es muy probable que tú tampoco deberías estarlo. Ambos serían objetivos probables para el enemigo. Estos magos, señalé el campo de cadáveres, dijeron que me estaban buscando. Claire asintió una vez, bruscamente, con el pico de su máquina bajando. Entonces tenemos que ponerte a salvo. Puedo llevarte, pero solo a ti. Me he lesionado, me apresuré a decir. Estos dos necesitan sanadores de inmediato. Si pudieras guiarnos hasta el palacio, ayudarnos a protegernos, podríamos. De repente, Claire estaba girando y levantando su espada para desviar un golpe que ni siquiera había visto venir. La onda expansiva me hizo caer y aterricé de espaldas con tanta fuerza que me quité el aire de los pulmones. Cuando miré hacia arriba, me encontré al borde de un cráter que se había estrellado en la calle afuera del Airborne Institute. Claire estaba boca abajo en el centro del cráter. Una mujer con cabello blanco puro y cuernos negros azabache estaba frente a ella. Los ojos oscuros de la mujer estaban llenos de disgusto al contemplar la combinación de bestia de maná orgánico y mecanismos mágicos que la sustentaban. A través de los parches transparentes de maná a lo largo de la parte posterior del torso, pude ver a Claire luchando por dentro. Las mismas llamas negras de antes envolvieron una de las largas espadas curvas de la mujer. Levantó la espada sobre la forma indefensa de Claire y luego la bajó con un destello de fuego oscuro. Sonido metálico. El viento soplaba entre mi cabello por la fuerza del golpe y las náuseas amenazaban con abrumarme. La espada envuelta en fuego flotaba 1,5 pies por encima de la nuca de Claire. Una lanza carmesí había aparecido debajo, atrapando el golpe.
Lance Byron sostuvo el mango de la lanza con ambas manos, y un brillante rayo azul recorrió la superficie de la armadura que cubría sus brazos tensos. La mujer lo miró con los ojos enrojecidos. Cuando habló, su voz estaba espesa por la fatiga. Por la muerte de mi hermana he venido a reclamar a cambio varias muertes, como me debe. Empezaré por el tuyo, señor del trueno. Byron gruñó mientras empujaba su espada hacia arriba y lejos, obligándola a retroceder un paso. El mal engendra mal, Said. No puedes esperar vivir una vida enfrentando la muerte sin que esa misma muerte finalmente te encuentre. Ella cambió su postura a algo un poco más cauteloso y comenzó a rodearlo para tener un camino despejado hacia nosotros. ¿Demonio? Ella se burló, hastiada. El alto soberano quiere el núcleo de Arthur Lechwin, pero eso me importa una mierda. Lechwin mató a Biesa, por lo que tengo el honor de matar a su hermana. Después de eso, por lo que a mí me importa, todos estos Asura pueden ahogarse con su propia sangre. El pie trasero de Byron se movió y la piedra crujió debajo de él mientras empujaba, impulsando la lanza carmesí hacia adelante en múltiples y rápidos golpes. La guadaña que supuso era Melsri bloqueó y contrarrestó con la espada ardiente incluso cuando su segunda espada quedó envuelta en líneas cortantes de viento negro. Esta segunda espada se rompió y el viento negro talló el aire a nuestro alrededor. Me acurruqué en una bola donde yacía, empujando instintivamente hacia afuera con maná para formar una burbuja plateada. El bombardeo de cortes y cortes hizo trizas mi maná en un instante. Una presencia pesada y peluda me aplastó y me empujó hacia la calle. El metal chirrió cuando fue destrozado y algo pesado golpeó el suelo con tanta fuerza que lo hizo temblar debajo de mí. No podía abrir los ojos, pero sentía cada liberación de maná como un golpe físico en mi pecho. Gruñidos de dolor, gemidos desesperados y gritos de miedo surgieron a mi alrededor, pero no podía moverme ni un centímetro mientras el fuego de hechizo destrozaba la calle. Estas no son las Relictoms, pensé con repentina desesperación. Si muero aquí, no saldré de un portal para intentarlo de nuevo. El pensamiento desesperado pareció minar mis fuerzas y oprimir mis pulmones, haciéndome imposible recuperar el aliento. No podía luchar contra Saids, criados Oreis como podía hacerlo Arthur. Ni siquiera era tan fuerte como Claire o Kaera. Y nunca sería tan fuerte si muriera acurrucado en el suelo, con el miedo bombeando dentro de mí con cada doloroso apretón de mi corazón. El dolor de Bo se filtró a través de nuestra conexión compartida. Mis ojos se abrieron de golpe. A través del pelaje peludo de Bo, pude distinguir a Cés acurrucado cerca, concentrado en sostener un escudo alrededor de Valen y Noula, quienes yacían inmóviles en el suelo. Meila se alejaba arrastrándose de nosotros hacia donde las puertas del instituto de Arbor se habían derrumbado bajo el peso del hechizo de fuego de Melce. «Déjame levantar, Bo, tenemos que movernos», grité, luchando por liberarme. El peso y el pelaje denso disminuyeron y caminé hacia Cés y los demás. «Agarra al chico», le ordené a mi compañero mientras absorbía otro de mis depósitos de maná almacenados e imbuía maná en mi cuerpo. Bo agarró a Valen, levantándolo como una madre pantera sombra cargando a sus gatitos mientras yo arrojaba a Inoula sobre mi hombro y le tendía la mano a Cés. Lo miró fijamente durante lo que le pareció una eternidad, luego lo agarró y se dejó levantar. Kaera estaba delante de mí, levantando a Meila y pasando un brazo alrededor de su hombro para poder soportar el peso de la niña más joven. Me estremecí cuando una sombra cayó sobre mí, pero cuando miré hacia atrás, encontré a Claire, manchada de sangre pero de nuevo en pie, con las alas extendidas mientras intentaba protegernos a todos por detrás. «Ir», gritó, presionando una enorme garra contra mi espalda. Instintivamente, mi mirada recorrió el mecanismo que ella piloteaba. Estaba generando su propia barrera protectora desde dentro, pero la potente aura de maná que emitía se debilitaba a cada segundo cuando las espadas de viento la mordían. Sin estar seguro de que funcionaría, extraje mi propio maná, apuntando al núcleo de la máquina, un núcleo de bestia, supuse, y además muy poderoso. Mi maná infundió el núcleo de la bestia y el aura de la máquina se intensificó. No hubo tiempo para preguntarme sobre los detalles, y agoté otra de mis reservas de maná y apresuré el paso, alcanzando rápidamente a Meila y Kaera mientras intentábamos huir hacia el patio exterior ahora abierto del Instituto de Artborn. Que al menos danos algo de refugio de la rápida batalla que se desarrolla detrás de nosotros. Una fuerza de enanos llenó el espacio cubierto de polvo donde habían estado las puertas del instituto. «Adentro, adentro», gritó Volhermut, saludándonos. Cés me lanzó una mirada insegura y yo le empujé la espalda, instándolo a seguir adelante. Todos comenzamos a correr cojeando, moviéndonos entre las filas de enanos con las armas desnudas. Cayeron en posición a través de la abertura después de que pasamos,
la magia zumbaba a su alrededor mientras se concentraban en hechizos defensivos. Fuera de las puertas derrumbadas, Lance Byron se movía como un rayo, y Melry respondió como un tornado de fuego negro y viento. Sus intercambios eran poco más que un borrón de movimiento teñido de maná que ni siquiera mis sentidos mejorados podían seguir. Ante tal poder, los altos muros parecían poco consuelo. Nos acurrucamos detrás de los enanos, solos en el centro del gran patio árido que conducía al instituto y a nuestra casa allí. Valen se movió cuando Bo lo dejó bruscamente en el suelo y luego se sentó, adormilado. Bajé a Inoula a su lado con más cuidado. Todavía estaba inconsciente, su piel pálida y húmeda. Meila y C se apresuraron a brindar toda la atención que pudieron a sus amigos. No me atreví a desperdiciar ni un momento del breve respiro y comencé a absorber maná. Al activar mi forma de hechizo, podría sacarlo más rápidamente y acelerar su purificación. Pero solo tuve unos momentos antes de que sonara un cuerno, resonando por toda la caverna, pareciendo surgir de las piedras mismas y llenando el aire con una tensión crepitante. Esa es la señal de que la ciudad ha sido limpiada, dijo C sin aliento, mirando a su alrededor como si esperara que una explicación se manifestara desde el polvo. Al menos aquellos de nosotros que vinimos con ceras, deberían comenzar a salir de la ciudad ahora. Meila dejó escapar un suspiro de alivio que se convirtió en un dolor retorcido. Se estiró y se agarró torpemente la parte baja de la espalda, que parpadeaba con visibles destellos de luz. Kaera agarró el rostro de la niña con ambas manos, obligando a Meila a mirarla. Esto no ha terminado. Los parámetros de la misión han cambiado. Debes retirarte de la ciudad y esperar nuevas órdenes, pero eres un prisionero de guerra. Piénsalo, niña. Meila cerró los ojos con fuerza, con una expresión de intensa concentración en su rostro. El resto de nosotros miramos sin aliento hasta que, unos segundos más tarde, la luz crepitante a lo largo de su columna se desvaneció. Los gritos de la línea de guardias enanos llamaron mi atención cuando una línea de viento cortante y vacío se estrelló contra ellos, rompiendo la piedra pero fallando a ninguno de ellos cuando Byron logró desviar parte del maná. Mis manos se taparon los oídos ante el siguiente trueno, y Melcy desapareció en un destello de luz que dejó la imagen de una lanza carmesí impresa en mis globos oculares. Después del destello, el mundo pareció volverse verde y parpadeé, tratando de deshacerme de la imagen residual. La niebla verde que ahora nublaba mi visión solo se hizo más espesa, hasta que los enanos estuvieron casi ocultos de la vista. Fue entonces cuando comenzaron los gritos. El tinte verde no era un efecto secundario del destello, sino una espesa acumulación de gas nocivo que se estaba tragando a nuestros defensores enanos. Mientras observaba, su piel expuesta comenzó a oscurecerse, luego se ampollaron y estallaron en forúnculos sangrientos. Uno por uno, se arañaron la cara, los ojos y la garganta antes de desplomarse. De la niebla, caminando descuidadamente entre sus restos, surgió una criatura que parecía haber salido de mis pesadillas más profundas. Tenía extremidades delgadas como palos que sobresalían en ángulos exagerados como una araña. Un cabello fino, húmedo y de color verde pantano se pegaba a los lados de su rostro deforme, y jirones de tela oscura estaban prácticamente pegados a sus costillas salientes. Retenedor vibrae, tartamudeó Cés. A pesar de su terror, conjuró un escudo entre nosotros y la horrible mujer. Ella enseñó los dientes en lo que podría haber sido una sonrisa malvada y luego movió una mano con garras en el aire. El escudo se hizo añicos y se dejó escapar un grito ahogado de dolor. Kaera se paró entre nosotros y el criado. Llamas fantasmales bailaron a lo largo de su cuerpo y el suelo a su alrededor. La criada ladeó la cabeza y olfateó como una bestia de maná salvaje, inspeccionando a Kaera con cautela. Mientras la observaba moverse, el reconocimiento surgió en mi mente. Se parecía al sirviente con el que Tessie había luchado en el Enoir, y a su hermano, al que Bo y yo habíamos matado. Con un gruñido bestial, el criado se abalanzó hacia su izquierda, cortando sus garras en el aire. Kaera se derritió en llamas sombrías, que se separaron cuando el maná cortante atravesó el lugar donde Kaera había estado solo un instante antes. Hubo un destello plateado y rayos de fuego negro se lanzaron hacia Vibra. La criada los hizo a un lado y sus ojos oscuros se volvieron hacia el resto de nosotros. Bo cargó con un rugido, pero ella lo agarró por el hocico con una mano, giró con la rapidez de un golpe de serpiente y lo arrojó lejos usando la fuerza de su propio peso e impulso. Saqué y disparé, mi flecha dorada casi partió el cabello desaliñado de Vibrae antes de impactar a Bo y envolverlo en una barrera protectora solo un instante antes de que se estrellara contra la torre de vigilancia y fuera tragado por una avalancha de piedra. Claire, elevándose sobre el retenedor en su monstruosidad mecánica, derribó la brillante hoja naranja en un arco. Vibrae se apartó del camino, pero Claire giró un ala, las afiladas plumas se extendieron y el filo se dirigió directamente al cuello de Vibrae.
La criada se sumergió bajo el ataque, atravesó con sus garras la pierna izquierda de la máquina, que estaba cubierta de piel y tenía una pata como la de un león mundial, y luego exhaló un chorro de bilis ácida que se pegó a la máquina donde quiera que tocara y comenzó a comer. En la barrera del maná. Observé esto con un ojo, buscando la mejor oportunidad para ayudar. Con el otro ojo, estaba escaneando nuestro entorno, tratando de seguir a mis compañeros y la lucha más allá de las puertas. Cés estaba acurrucado sobre los demás, su escudo los envolvía a todos en una cúpula de maná. Kaera recorrió el campo de batalla, escondida entre sus llamas ilusorias y enviando lanzas de fuego del alma a la espalda de Vibrae. Intenté no mirar al grupo de enanos, incluido Volhermut, todos estaban muertos y sus cadáveres constituían un espectáculo espantoso. Hubo una oleada de maná del traje de grifo de Claire. Sus alas batieron, levantándola unos metros en el aire mientras evitaba un corte en su garganta, luego la espada de gran tamaño explotó con un calor seco que podía sentir desde 10 metros de distancia. El aura del traje se volvió repentinamente visible como una luz gris oscilante que emanaba de su interior, y un eco naranja de la hoja lo seguía mientras se movía. Solté mi flecha de maná. Se dividió en dos. Estos dos se dividieron, y luego se dividieron nuevamente, y el bombardeo resultante se hundió en la piedra sólida de las losas del patio. Claire descendió en una mancha naranja y gris. Vibra comenzó a alejarse, luego el campo de flechas comenzó a explotar a su alrededor, haciéndola perder el equilibrio. Tanto la espada como la garra que la sostenía se engancharon en el aire cuando entraron en contacto con el maná que cubría la piel gris de Vibrae, luego el acero caliente chisporroteó a través de la carne, los músculos y los huesos cuando la espada se alojó en el hombro de Vibrae. El criado soltó un chillido inhumano cuando una nova de maná verde venenoso explotó de ella. Claire fue enviada volando hacia atrás, de un extremo a otro, y aterrizó hecho un montón, con las alas enredadas. Lentamente, Vibrae se enderezó. Miró la sangre negra que fluía de su herida y luego pareció descartarla. Una lanza de fuego negro cayó sobre ella, pero ella la desvió hacia Kaera, cuyas llamas ilusorias se habían desvanecido, y Kaera se vio obligada a saltar fuera del camino. Vibrae volvió a centrarse en mí. Correr. Le grité a cualquiera que quisiera escucharme, pero no seguí mi propio consejo. En cambio, di un paso hacia el criado, aparentemente tranquilo, esperando mantener su atención en mí. Pero en lugar de escucharme, se escorría hacia la máquina de bestias de maná colapsada. Las barreras de maná que ayudaron a unir la construcción se habían desvanecido y ya no había ningún indicio de una aura que emanara del núcleo de la bestia de maná en su interior. Pero Claire todavía se movía dentro del mecanismo boca abajo. Tiré de la cuerda de mi arco y conjuré una flecha contra él. ¿Tenías 2 hermanos? Pregunté, jugando para ganar tiempo. La cabeza de la horrible mujer se giró demasiado hacia un lado mientras me miraba en silencio. Creo que los conocí, continué, mis extremidades temblaban ligeramente. Mi amiga Tessia mató aún. El retenedor. Ella es el legado ahora. Vibra frunció el ceño y empezó a caminar hacia mí. Tal vez no lo sabes, dije, resistiendo la tentación de dar un paso atrás. Pero tu otro hermano, yo lo maté, no a Tessia. Ella se detuvo y sus dedos en forma de garras se movieron. Imposible. Eres un mosquito. Kaera se había movido hacia Valen y Noula y los estaba arrastrando lo más lejos posible del combate. Cés estaba ayudando a Claire a desenredarse de la máquina, ambos envueltos en su hechizo de escudo. Detrás de Vibrae, Bo se liberó de los escombros, sus pequeños ojos saltaban de mí al criado y viceversa. Su impulso de atacar ardía furiosamente en mi mente. Tal vez, pero hasta ahora ha demostrado ser bastante difícil de aplastar, bruja. La flecha voló con el suave zumbido de la cuerda de mi arco. Vibra se alejó de él, sin mover los pies, pero contorsionando el torso para evitar el golpe. La flecha explotó justo detrás de ella y Bo cargó a través del maná blanco, golpeando a Vibrae por detrás. Lo golpeé con otra flecha de barrera justo cuando sus garras se acercaron para morderle el costado y sus mandíbulas se cerraron sobre su hombro. Sacando de mi último depósito de maná, aflojé flecha tras flecha, forzándolas a llenarse de maná para que explotaran alrededor de los pies y la cabeza de Vibrae, sabiendo que no podía hacer mucho daño pero manteniéndola desequilibrada lo mejor que podía mientras corría hacia Kaera. Un zumbido resonante surgió del maná que infundía las puertas de madera que conducían al propio instituto de Ardbor, y se abrieron con suficiente fuerza como para romper la fachada. Docenas de enanos salieron con un atronador grito de batalla y comenzaron a lanzar hechizos y armas al criado. Atrapada en las fauces de Bo, no pudo evitar la batería de ataques y pequeñas heridas aparecieron por todo su retorcido cuerpo. El alivio me invadió, aunque no por los refuerzos.
Por encima de las cabezas del pequeño ejército de soldados terrestres, cerca de la parte trasera del largo vestíbulo de entrada, retenida por Hornfels y Artborn, pude ver a mi madre. Sus ojos se fijaron en los míos y sentí su angustia como un puño alrededor de mi corazón, pero también alivio y, lo que es más importante, incluso confianza. En ese instante de conexión, todas sus emociones parecieron inundarme y sentí el mismo estallido de confianza que sentí cuando Bo me infundió su voluntad. Ceci y Claire llegaron a las puertas, mientras Cara sostenía a Valen con un brazo y tenía a Inoula sobre su otro hombro. Volviéndome para enfrentar la batalla, seguí detrás de los demás a través de las líneas de enanos mientras continuaba lanzando flecha tras flecha, algunas apuntando al retenedor, otras fortaleciendo a Bo, quien estaba absorbiendo la peor parte de su furia. Estaba a medio camino de la sala de entrada y pude oír a mi madre gritarme cuando la pared del instituto se rompió. Todo era piedra voladora, acero y fuego. Perdí el sentido de arriba y abajo y mi visión se volvió blanca cuando el dolor anuló todos mis otros sentidos. Parpadeando rápidamente, busqué a mi alrededor, tratando de tener alguna idea de lo que había sucedido. El polvo ahogaba el aire y los relámpagos crepitaban en el suelo, a través del cual se había excavado una especie de zanja en el suelo de baldosas. Pequeños fuegos negros ardían por todas partes donde miraba. Los soldados terrestres estaban esparcidos por el suelo como muñecos de trapo abandonados. En un cráter al otro lado de la habitación estaba Lance Byron. Alguien se movió a mi lado y miré para ver a mi madre parcialmente cubierta de escombros. Kaera ya estaba de nuevo en pie, pero estaba hundida y su firma de maná era muy débil nuevamente. No estaba seguro de dónde estaban los demás. Se acercó una abrumadora firma de maná. Me volví hacia la fuente, donde todo el frente del instituto de Artborn había sido destruido. Una silueta flotaba entre el polvo, un brazo sosteniendo el otro, la postura de la figura parecía fatigada incluso colgando en el aire. Mientras avanzaba, sus ojos oscuros se aclararon y Said Melsi me estaba mirando a mí, y solo a mí. Fin capítulo 469.